Hey, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro canal, a este canal de perfumería. Y pues bueno, amigos y amigas, hoy les traigo a todos ustedes, mis perfumes del Apocalipsis junto con mi anticristo. Bueno. A ver, ¿cómo les voy a explicar esto de por qué mis perfumes de mis 4 perfumes del Apocalipsis junto a mi perfume que lo puedo ver como un anticristo? Pero bueno, no nos vamos a ir tanto a lo bíblico, sino a esa referencia que tenemos todos nosotros de estos jinetes que al momento de aparecerse en la humanidad es un aviso de caos, es un aviso de cambio, es un aviso de que algo malo, y sobre ese algo malo, algo bueno pueda pasar en la humanidad. Y obviamente este anticristo que todo el mundo tenemos en cuenta de que puede ser una persona, un falso profeta que viene a dar un sermón o a dar un cambio de la humanidad. Pero todo esto transformado a la perfumería, ¿en qué aspecto es esto? En que a mí esta selección de perfumes que les traigo a ustedes me causa en mi nariz, en mi cabeza, en mi persona y a aquellos que me rodean un caos, un deleite, un asombro, algo que explota, algo único, sensaciones únicas que a mí me provocan, y repito, y a los que están a mi alrededor. Y pues bueno, yo voy a empezar con un perfume, podríamos llamarlo clásico, muy bien conocido, pero a la vez muy poco conocido, muy poco valorado, y que está de 10. Y yo empiezo con este poderosísimo Ted Lapidus Black Extreme. ¿Por qué empiezo con esto? Porque yo les quiero decir que imagínate un perfume que te haga sentir como un auténtico jefe, como un auténtico boss. Pues Ted Lapidus Black Extreme es justo eso, una bomba de sensualidad y poder en un solo frasco. ¿Qué hace? Dios santo, ¿qué hace tan especial esta fragancia? Pues prepárate para un viaje olfativo que te va a volar la cabeza. Al principio te recibe con una mezcla explosiva de pimienta negra y hojas de violeta, como un puñetazo de frescura que te despierta al instante. Luego, el corazón de la fragancia se vuelve más suavecita, más rico, con un toque floral y especiado que te envuelve en una nube de sensualidad y de peligro. Y terminando esto con la Abatonka. Hace su aparición dejando una estela adictiva y súper masculina. ¿Por qué? Porque la simple y sencilla razón de que huele a un hombre seguro de sí mismo, que sabe lo que vale y que no tiene miedo de demostrarlo. Es como si mezclaran el cuero de un jinete oscuro cabalgando sobre la noche, o cabalgando en la noche bajo la luz de la luna, profetizando un serio peligro, o profetizando que esto te va a encantar, con una flor de azahar y un toque de vainilla. Esto, chicos
chicas, es una combinación explosiva. Y esto es para un auténtico alfa. Y este perfume en mi colección y en mi sensación, en mi persona, en mi alrededor, es de auténtico peligro. De auténtico peligro. Es un aviso de que no quiero que nadie me moleste. Es un aviso de que no quiero que nadie se me acerque. Pero cuando esa persona se me acerca, ¡ah!, has caído en la telaraña de Ted Lapidus Puron Black Extreme. Y venga, mi segundo jinete del apocalipsis se acerca aquí con este Polo Ralph Lauren Oud, un perfume que ya está reseñado aquí en este canal, pero con muy pocas vistas. Y eso habla muy bien de este perfume. ¿Por qué habla muy bien de este perfume? Pues porque no todos tienen el valor de usar algo como esto. ¿Por qué? Porque tiene un aroma súper intenso y adictivo. Como si hubieras viajado a un mercado exótico y te hubieras enamorado de un olor único. Eso es Polo Oud. Es como un abrazo cálido y sensual. ¡Ay, Dios! Pero en un formato de perfume. Polo Oud es como un viaje en primera clase a un lugar exótico. Pero a la vez, Polo Oud es como un viaje atrabancado en una vereda llena de piedras, en un pastizal enorme que no sabes a dónde ir ni a dónde te llevará. También bajo una luz incandescente de una luna llena, amarilla, gigante, tornándose con unos toques rojizos. Este perfume me hace sentir seguro de mí mismo, y este perfume te hará sentir seguro de ti mismo, y además súper atractivo. Por eso es mi jinete número 2 del apocalipsis, porque este perfume, este jinete, te da un aviso de que te va a cautivar, de que te va a atraer, de que te va a atrapar, te va a asustar, pero después te va a envolver y te va a llevar y te va a perder sobre todo ese pastizal. Pruébalo y me cuentas qué te parece este Polo Oud, mi segundo jinete del apocalipsis. Mi tercer jinete, mi tercer perfume del apocalipsis, es un perfume que de verdad a muchos y a muchas les trae terror, les trae pánico, les bota la cabeza, les enchueca la nariz, les saca los ojos y aún así les saca la lengua, pero después te empieza a cautivar. Estos perfumes que yo te estoy trayendo, eso es lo que causan un desagrado al principio, pero después has caído en sus redes. Mi tercer perfume del apocalipsis es Atlas de la Tafa. ¡Qué pasada de perfume! ¡Qué pasada de perfume! Que me da miedo atomizarlo. Me da miedo atomizarlo porque aquí puede durar 20 días el aroma en este cuarto. Y no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque este perfumito es como si te llevaras el mar en un frasquito. Imagínate, empiezas oliendo a limoncito fresco y una brisa marina, como si estuvieras en la playa. Luego las cosas se ponen más interesantes, con unas flores y especias que le dan un toque súper original, y para rematar, un fondo calientito y amaderado que te envuelven como un abrazo.
Esta fragancia es a menudo comparada con el icónico Megamare de Orto Parisi, porque esta fragancia ofrece una experiencia aromática intensa y memorable a un bajo costo. Atlas de la Tafa es una fragancia audaz y sofisticada, con un anuncio enorme de peligro. Esta fragancia te invita a explorar un universo olfativo lleno de contrastes. Si estás buscando un perfume que te haga sentir único y especial, Atlas es una excelente opción. Además, si buscas ese terror, si buscas ese miedo, ese pánico para ponértelo y después enamorarte de él, Atlas de la Tafa es tu tercer perfume del apocalipsis. Y el líder de estos jinetes, de estos perfumes del apocalipsis, es uno que a chicos y grandes, adultos y jóvenes, a mí en lo personal me da miedo, me da temor. No encuentro un momento para utilizarlo, y el momento para utilizarlo es para mí mismo, para espantar, para chocar, para voltear narices, para destrozarlas, para todo, para intimidar y que digan, ¿a qué rayos huele? Simple y sencillamente, pues aquí les va una pregunta. ¿Has olido Kouros? Pues es otro puñetazo, sí, de frescura y especias en la nariz. Es un puñetazo que te va a noquear. Este perfume, Dios, al sacarlo de la caja, por Dios santo, este perfume de Yves Saint Laurent es como un tipo súper seguro de sí mismo, ¿sabes? De esos que entran en una habitación y todos voltean a verlo, para bien o para mal. ¿Qué lo hace especial? ¿Qué es lo que hace especial a este perfume? Pues fácil. Imagínate una mezcla de hierbas aromáticas, especias picantes y un toque de cuero. Es como si te hubieras metido a un bosque, a una tienda de especias, a un taller de cuero en una sola botella. Y todo eso revuelto en una explosión de masculinidad, de miedo, de terror. ¿Por qué? ¿Por qué a la gente no le gusta? A la gente que no está en el entorno del coleccionismo, a la gente que no está en el entorno de reseñar fragancias, a este mundo de locos de la perfumería que está totalmente aparte de esto, porque es intenso, porque dura, porque es súper original, porque es un perfume que, híjole, para los que no les gusta llamar la atención, esto no es para ti. Pero para aquellos que les gusta todo lo contrario que ya dije, que les gusta llamar la atención, que les gusta dejar huella, que les gusta destrozar las narices de otros, a los que les gusta destrozarse la nariz, a los que les gusta un perfume que dure y perdure por la eternidad. Y para el colmo, esto es como si fuera, además de un perfume del apocalipsis, es un perfume que te va a clavar los colmillos en el cuello
que te va a seducir, porque este es un perfume del Apocalipsis seductor y adictivo. Y para cerrar esto, Cobros es un clásico que nunca pasa de moda y que no pasará, porque si buscas un perfume que te haga sentir como un auténtico macho alfa y que cause terror en los días y en las noches, este es el tuyo. Y nos vamos ya con el resultado final, y nos vamos ya con ese mensaje que nos han dado estos 4 perfumes del Apocalipsis, que se acerca este perfume que va a cambiar todo, que va a cambiar, que va a destrozar, que va a reinventar. Es este falso profeta, pero que a la vez no tiene nada de falso, pues yo te traigo a ti este anticristo de la perfumería. Yo te traigo a ti que lo van a seguir muchísimas personas ciegamente, y yo en primera fila, orgullosamente, yo te traigo a ti al anticristo. Te traigo a Abbey Rouge Parfum. Imagina un perfume que te envuelve en un abrazo cálido y especiado, como si te hubieras puesto un abrigo de terciopelo. Y de esto, ¡oh Dios! Un abrigo de ¡oh Dios! Un abrigo de terciopelo rojo en un día frío. Eso es Abbey Rouge Parfum. Es un clásico de Guerlain, ya lo saben, y ya está reseñado también. Es un clásico de Guerlain que te dejará boquiabierto, que te tumbará todas las ilusiones, que te traerá una sonrisa, porque te ha dicho en el oído, porque te ha dicho en tu nariz que esto es único e irrepetible. Abbey Rouge Parfum es como un buen vino, mejora con el tiempo. Es un perfume que te hace sentir seguro de ti mismo y que deja una impresión duradera a tal grado que mi santa madre, después de lavar la ropa, dice: este perfume que te acabas de poner ha impregnado a las demás prendas que he echado en la lavadora. Así. Además, como te dije, que es duradero. Es que lo tienes que probar. Y si lo pruebas, no te arrepentirás. Este es mi anticristo. Esto, señoras y señores, es mi anticristo, porque va a llegar y llegó a revolucionar y a cambiar las narices y la forma de ver y de oler la perfumería de todos ustedes, de todos nosotros. Esto, señoras y señores, es el resultado final. Esto nos vinieron a traer nuestros perfumes del Apocalipsis al anticristo.